I'm joined now exclusively by Treasury Secretary Scott Bessent, who is just back from Davos and joins us here in the studio. Thank you for being here, Mr. Secretary. Let me start with the threat that the president made just yesterday to Canada. He said if Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariffs against all Canadian goods. Why is Donald Trump threatening Canada again with another trade war? Well, Jonathan, good to be with you. And look, Prime Minister Carney went to China, came back, dropped some. Ciertas afirmaciones políticas, cuando se pronuncian con insistencia, alteran la percepción de estabilidad entre las naciones. El 24 de enero de 2026, durante una rueda de prensa formal en Lansing, capital del estado de Michigan, se anunció una decisión administrativa estatal relacionada con el suministro energético con un grado de contundencia poco habitual en los pronunciamientos intergubernamentales de los Estados Unidos. El gobernador declaró que, a partir del segundo semestre de ese año, el Estado dejaría de considerar prioritaria la renovación de los contratos interestatales de suministro energético con origen en Canadá, especialmente en relación con la electricidad hidroeléctrica procedente de Ontario y Quebec. Según la justificación técnica presentada, la medida tenía por objeto estimular una transición estratégica hacia fuentes de generación nacionales, incluidas las centrales térmicas locales y la expansión de la capacidad solar y eólica. Pero lo que comenzó como una directriz administrativa aparentemente técnica se convirtió, en menos de 72 horas, en un enfrentamiento público entre gobiernos estatales, autoridades federales y representantes canadienses, con un impacto potencial en los tratados bilaterales, los flujos comerciales y los marcos regulatorios de larga data. Lo que llamó la atención inicialmente no fue el contenido específico del anuncio, sino la forma en que se articuló. La declaración del gobernador incluía expresiones como reducir las vulnerabilidades externas y afirmar la autonomía energética de Michigan, evocando una retórica poco habitual en un contexto de cooperación continental. Más aún, el gobierno estatal divulgó simultáneamente un memorando técnico que asociaba explícitamente la dependencia energética de los proveedores canadienses con un riesgo estructural para la seguridad crítica del Estado. La publicación del documento provocó una reacción inmediata del consulado canadiense en Detroit. Calificó la decisión de unilateral, innecesaria y contraria al espíritu del acuerdo energético transfronterizo en vigor desde 1993. El mismo día, la ministra canadiense de Recursos Naturales afirmó públicamente que el gobierno federal estaba evaluando las medidas legales pertinentes y sugirió que los flujos de electricidad podrían reevaluarse en respuesta a acciones consideradas hostiles o desproporcionadas. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La reacción canadiense fue acompañada por declaraciones simultáneas de empresas energéticas, autoridades federales estadounidenses e incluso representantes de la Comisión de Comercio Interestatal. En menos de 2 días, la Comisión Federal de Regulación de la Energía, la FERC, publicó una nota técnica. Señalaba que la interrupción abrupta de los contratos con los proveedores canadienses, aunque sea legalmente posible a nivel estatal, puede tener efectos sistémicos en la estabilidad de la red eléctrica interestatal. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmaba que la integración energética con Canadá es un activo estratégico nacional y que cualquier revisión de este equilibrio debería llevarse a cabo sobre la base de consultas multilaterales y no mediante decisiones aisladas. La controversia se extendió rápidamente más allá del ámbito energético.
Los parlamentarios federales de la delegación de Nueva York y Minnesota publicaron cartas abiertas. Exigían aclaraciones a la Casa Blanca sobre los límites de las decisiones estatales en este campo. Por su parte, los grupos industriales y las cadenas logísticas alertaron sobre los riesgos de encarecimiento de la energía y el aumento de la inestabilidad contractual entre los sectores que dependen de un suministro predecible. En respuesta a la controversia, el propio presidente Donald Trump publicó un mensaje en su red social. Reiteró que los estados estadounidenses tienen todo el derecho a dejar de depender de la energía extranjera, incluida la de Canadá, que nos trata como si todavía nos necesitara. La frase tuvo un gran impacto no solo entre sus seguidores políticos, sino también entre los observadores internacionales. El gobierno canadiense respondió en tono institucional. Calificó la declaración de incompatible con los compromisos bilaterales que sustentan la confianza mutua entre ambos países. A pesar de ello, figuras vinculadas a la campaña republicana comenzaron a explotar el tema como un activo electoral. Sugirieron que otros estados podrían seguir el ejemplo de Michigan como forma de afirmación económica nacional. Cabe señalar que, hasta el momento, la declaración de Michigan no tiene fuerza legal para interrumpir los contratos existentes. Las líneas de transmisión siguen funcionando con normalidad y los pagos se están procesando según los términos vigentes. Sin embargo, el episodio ha puesto de manifiesto un cambio de tono relevante. Apunta a una posible fragmentación en la percepción interna de Estados Unidos sobre la interdependencia energética con Canadá. Desde la década de 1990, la lógica predominante era la complementariedad. Los estados del noreste de Estados Unidos compraban energía canadiense por motivos económicos y medioambientales, mientras que los contratos se consideraban predecibles, mutuamente ventajosos y a salvo de disputas geopolíticas. La retórica adoptada ahora, aunque sea por un gobierno estatal, altera este entendimiento, transforma lo que antes se trataba como una elección técnica en un punto de fricción política. Este tipo de inflexión rara vez se limita a un solo estado. A lo largo de las próximas semanas será importante observar cómo otros gobernadores, especialmente en regiones de alto consumo como Nueva Inglaterra y el Medio Oeste, se posicionarán ante esta apertura de precedente. Tampoco está claro cómo reaccionará la Casa Blanca ante un movimiento que, si se replica a gran escala, podría comprometer la arquitectura energética continental. Hasta ahora, la administración federal ha evitado enfrentamientos directos con los gobiernos estatales sobre este tema, pero la participación de las agencias reguladoras indica que la presión institucional podría intensificarse. Paralelamente, los analistas internacionales observan con atención si Canadá activará, de hecho, los mecanismos formales de impugnación previstos en los tratados comerciales, lo que elevaría la crisis a otro nivel jurídico. El episodio sirve como alerta sobre la rapidez con la que las decisiones administrativas locales pueden traspasar las fronteras estatales y producir impactos sistémicos. En un escenario geopolítico marcado por la reconfiguración de alianzas y la incertidumbre comercial, movimientos que antes pasarían desapercibidos, ahora funcionan como termómetros de la tensión entre socios históricos. La controversia en torno a Michigan puede ser solo la primera señal de un ciclo más amplio de renegociación implícita de los términos de la interdependencia energética en América del Norte. Para quienes siguen la evolución institucional de Estados Unidos y sus efectos sobre el orden económico continental, episodios como este muestran por qué es importante seguir de cerca cada inflexión del discurso oficial.
incluso cuando se disfraza de decisión técnica. Es en este contexto que la arquitectura energética entre Estados Unidos y Canadá comienza a revelar capas de complejidad que a menudo están ausentes del debate político. La integración eléctrica entre los dos países no surgió de decisiones puntuales, sino de una ingeniería institucional construida a lo largo de décadas. Involucra tratados bilaterales, acuerdos interestatales, regulaciones federales y mecanismos multilaterales. Un ejemplo de ello es el Acuerdo de Electricidad Transfronteriza, firmado en 1993. Este acuerdo estableció las bases jurídicas y operativas para el flujo de energía entre las provincias canadienses y los estados estadounidenses. Incluyó cláusulas de estabilidad contractual y arbitraje técnico en caso de impasse. Aunque el tratado no se ha violado formalmente, la iniciativa de Michigan pone a prueba los límites de lo que hasta entonces se consideraba un consenso técnico suprapartidista. A partir de ese momento, los organismos federales, con funciones reguladoras, comenzaron a posicionarse con mayor claridad. La Comisión Federal Reguladora de Energía, la FERC, responsable de supervisar el comercio interestatal de electricidad, publicó un dictamen jurídico preliminar. En él indicaba que la iniciativa estatal podría ser impugnada si provocaba perturbaciones sistémicas en la red interconectada nacional. El dictamen aún no tiene efecto vinculante, pero funciona como una señal de alerta para otras jurisdicciones. Paralelamente, la North American Electric Reliability Corporation, la NERC, entidad que supervisa la estabilidad de la red eléctrica en el continente, publicó un boletín técnico. Estimaba que una sustitución abrupta de la energía canadiense por fuentes internas de menor previsibilidad podría aumentar el riesgo de sobrecarga en las regiones metropolitanas durante los picos de consumo. Estas alertas técnicas también comenzaron a circular entre los comités del Congreso, especialmente en la Comisión de Energía y Comercio, que convocó una audiencia para evaluar el impacto estructural de las decisiones estatales sobre los acuerdos internacionales vigentes. Esta convergencia ayuda a entender por qué la cuestión dejó de ser solo sobre Michigan. A partir de la repercusión del caso, legisladores de estados como Nueva York, Illinois y Minnesota comenzaron a revisar sus matrices contractuales y a solicitar dictámenes internos sobre la exposición energética a los flujos transfronterizos. Aunque no hay indicios de que otros estados tengan la intención de adoptar medidas similares, el simple hecho de que el tema haya entrado en el radar legislativo indica un cambio en el horizonte institucional. Hasta hace poco, la importación de electricidad canadiense se consideraba un activo estratégico, incluso durante la administración Trump, que mantuvo en vigor todos los grandes contratos de energía con las provincias del norte. El hecho de que este entendimiento esté siendo ahora reevaluado por actores locales, sin coordinación previa con el gobierno federal o el Departamento de Estado, pone de manifiesto un cambio en la percepción de la interdependencia regional. El gobierno canadiense, por su parte, ha iniciado una discreta ofensiva diplomática. Activó los canales formales de la Comisión Conjunta Permanente sobre Relaciones Bilaterales entre Estados Unidos y Canadá. Aunque sin declaraciones públicas incisivas, fuentes diplomáticas han indicado que el embajador canadiense en Washington mantuvo reuniones con al menos 3 secretarios de gabinete en los días posteriores a la declaración de Michigan. El objetivo declarado de estas reuniones era reafirmar la estabilidad y la previsibilidad de la integración energética continental. Sin embargo, los representantes del sector eléctrico canadiense comenzaron a alertar sobre los riesgos reales de una revisión contractual.
especialmente si el clima político en Estados Unidos seguía deteriorándose. Algunas empresas de generación, como Hydro-Québec, comenzaron a estudiar planes de contingencia. Incluían redirigir parte de su producción a mercados alternativos, incluso mediante exportaciones a los estados de la costa atlántica por rutas marítimas, aunque más costosas y logísticamente desafiantes. El peso de este movimiento es significativo. Hydro-Québec es el mayor proveedor de electricidad renovable de Estados Unidos y representa desde hace décadas un modelo de integración energética binacional basado en la previsibilidad, la neutralidad política y la eficiencia técnica. La simple mención de un cambio de estrategia ya repercute entre los analistas del sector. Ven en este gesto una señal de que la confianza contractual se está reevaluando, no solo en el ámbito político, sino también entre los agentes económicos privados. Un informe reciente de Bloomberg NEF estimó que, si contratos como los de Nueva York se rescindieran o reescalonaran unilateralmente, el costo promedio de la electricidad en la región podría aumentar entre un 12% y un 20% en menos de un año, lo que afectaría especialmente a los consumidores industriales. Esta situación no se limita al suministro directo de energía. También afecta a los fundamentos de la cooperación institucional sobre los que se ha construido el modelo energético estadounidense. Muchos de los acuerdos con Canadá se articulan en paralelo a las políticas federales sobre clima, infraestructura y seguridad energética. Programas como el Diálogo sobre Energía Limpia, firmado entre ambos países en 2009, y los mecanismos de compensación de carbono interestatales dependen de alineamientos técnicos que ahora pueden verse comprometidos por decisiones aisladas. Además, la inestabilidad jurídica generada por la incertidumbre contractual entre los estados y los proveedores externos crea un entorno de mayor riesgo para las nuevas inversiones. Esto frena los proyectos de expansión de la capacidad a ambos lados de la frontera. Desde el punto de vista jurídico, aún no hay consenso sobre hasta dónde llega la autonomía estatal en materia de política energética con repercusión internacional. La Constitución de los Estados Unidos reconoce la autoridad de los estados para regular los aspectos internos de la distribución y la generación de energía, pero atribuye al gobierno federal la responsabilidad sobre las relaciones exteriores y el comercio internacional. Esto crea una zona gris cuando los contratos estatales involucran a actores extranjeros y tienen impacto en los acuerdos bilaterales. Juristas como Richard Bloom, de la Universidad de Georgetown, señalan que no se trata de una clara violación de los tratados, sino de una erosión progresiva del régimen de previsibilidad contractual sobre el que operan dichos tratados. En otras palabras, el problema no radica solo en lo que se ha dicho o hecho, sino en la señal que se ha enviado que el entorno regulatorio que antes se consideraba estable puede, a partir de ahora, estar sujeto a reajustes impulsivos. Mientras tanto, entidades de la sociedad civil y asociaciones industriales han estado presionando para obtener una respuesta más clara de la Administración Federal. La Asociación Nacional de Fabricantes, por ejemplo, envió un memorándum a la Casa Blanca. Afirmaba que la previsibilidad energética transfronteriza es una de las condiciones estructurales para la competitividad del sector manufacturero estadounidense. Paralelamente, los líderes empresariales de los estados del noreste y del cinturón industrial han buscado el diálogo con el Departamento de Energía y la Comisión de Comercio Internacional. El objetivo es evitar que la escalada de discursos se convierta en política pública formalizada. Aunque hasta el momento no se ha producido una ruptura contractual efectiva, la controversia ha abierto un flanco de vulnerabilidad institucional.
la simple percepción de que una fuente estratégica de energía puede convertirse en objeto de disputas políticas ya tiene efectos. Afecta a la asignación de inversiones, a la fijación de precios de los futuros energéticos y a las expectativas de estabilidad en las cadenas industriales. Este tipo de inflexión, cuando se acumula en serie, tiene el potencial de producir transformaciones a medio plazo. Transformaciones que escapan al control inmediato de los actores políticos involucrados. Por eso, seguir este tipo de movimientos en tiempo real, prestando atención a la cadena entre las decisiones locales y los efectos sistémicos, es esencial para comprender las dinámicas institucionales que dan forma a la política energética continental. Hay opiniones contradictorias sobre el alcance institucional concreto de la decisión adoptada en Michigan. Para algunos analistas, el episodio debe interpretarse como un acontecimiento circunstancial, sin capacidad real para provocar transformaciones persistentes en la dinámica energética entre Estados Unidos y Canadá. Según este enfoque, el lenguaje utilizado sería expresión de un momento político delimitado, más asociado a agendas coyunturales que a fundamentos técnicos consistentes. Además, presenta fragilidad jurídica para sustentar revisiones amplias de los contratos existentes. El eje de este argumento reside en la idea de que los mecanismos federativos e interestatales de gobernanza siguen actuando como amortiguadores institucionales, capaces de neutralizar iniciativas impulsadas más por intereses políticos inmediatos que por una visión estratégica estructurada. La actuación coordinada de las agencias reguladoras y del Congreso, según este grupo, reforzaría la interpretación de que los frenos institucionales siguen funcionando. En un sentido distinto, hay una corriente analítica que centra su atención en el valor simbólico e institucional del precedente. Para estos observadores, la relevancia de la medida no depende de resultados inmediatos o medibles. Su impacto estaría en el desplazamiento conceptual que introduce. Al caracterizar públicamente a un socio estratégico como elemento de vulnerabilidad, utilizando instrumentos administrativos, el Estado no solo expresa una orientación política específica, sino que contribuye a legitimar la noción de que las relaciones estructurales pueden reevaluarse de manera unilateral a partir de criterios internos. Esta interpretación se refuerza cuando se inserta en un entorno político más amplio, en el que diversos actores han estado utilizando discursos nacionalistas sobre la autonomía energética como recurso de diferenciación electoral. De este modo, el debate deja de ser estrictamente técnico y pasa a tocar el núcleo institucional de la previsibilidad. La cuestión central es si la estabilidad contractual entre entidades subnacionales y socios externos sigue estando protegida contra las oscilaciones políticas internas, o si esta protección comienza a debilitarse mediante una combinación de retórica pública y ausencia de respuestas institucionales firmes. Algunos expertos en derecho señalan que, incluso sin cambios legislativos explícitos, el simple debilitamiento de las garantías implícitas en los acuerdos puede generar inestabilidad práctica, con repercusiones directas en las decisiones de inversión, el comportamiento de los agentes económicos y potencialmente en la propia configuración del marco regulatorio. Es en este punto donde las ambigüedades jurídicas se cruzan con los dilemas del federalismo. La Constitución de los Estados Unidos no establece una prohibición explícita para que los estados firmen contratos con entidades extranjeras, siempre que dichos instrumentos no asuman la naturaleza de tratados formales, competencia reservada al nivel federal. Aún así, la línea que separa un contrato comercial de un acuerdo de cooperación puede volverse jurídicamente imprecisa, sobre todo
cuando se trata de infraestructura estratégica y sectores altamente regulados, como el de la energía. Parte de los juristas defiende la necesidad de criterios normativos más claros para delimitar las competencias estatales en este ámbito. Otros, sin embargo, advierten que los movimientos hacia una mayor centralización pueden provocar reacciones políticas y desencadenar disputas judiciales basadas en la 10ª enmienda de la Constitución. El debate también ha comenzado a ganar terreno en foros multilaterales. A pesar de que Canadá no se ha pronunciado formalmente al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha comenzado a abordar la previsibilidad energética transfronteriza en un informe preliminar sobre los riesgos normativos en los países del Grupo de los 7. Paralelamente, la Comisión de Comercio del Tratado entre Canadá, Estados Unidos y México celebró reuniones técnicas exploratorias para evaluar si episodios similares al de Michigan podrían considerarse barreras no arancelarias. Aunque no se ha propuesto ninguna medida concreta, el simple hecho de examinar el tema en estos espacios amplía la percepción de que su relevancia trasciende el ámbito estatal. En el plano político interno de Estados Unidos, la cuestión comienza a incorporarse a narrativas más amplias sobre la soberanía económica. Los precandidatos al Senado en los estados del interior han comenzado a adoptar la expresión independencia energética completa como elemento central de su discurso, incluso sin presentar definiciones operativas claras sobre su implementación. El riesgo, según analistas como Maya Klein, del Wilson Center, es que este tipo de retórica produzca efectos performativos. Al reiterar determinadas afirmaciones como si fueran constataciones objetivas, los actores políticos pueden ampliar o redefinir los límites de lo que se considera institucionalmente aceptable, incluso sin cambios formales en las normas vigentes. Es en este espacio donde la disputa tiende a profundizarse. Por parte canadiense, el escenario impone decisiones delicadas. Una respuesta más dura puede aumentar las tensiones y poner en peligro décadas de integración energética consolidada. Por otro lado, una postura excesivamente cautelosa puede percibirse como una aceptación implícita de un nuevo patrón de asimetría. En conversaciones recientes con representantes europeos, las autoridades canadienses han comenzado a explorar posibilidades para intensificar la cooperación energética con países del norte de Europa, evaluando nuevas rutas para la exportación de hidrógeno verde y electricidad limpia. Estas iniciativas aún son preliminares, pero indican un movimiento gradual de diversificación y reconfiguración de la interdependencia existente. A nivel interno, el episodio también desencadena ajustes relevantes. Los gobernadores de estados con alta dependencia de la energía canadiense, como Vermont y Massachusetts, reforzaron sus compromisos con los proveedores del norte y solicitaron estudios de impacto sobre posibles cambios regulatorios. Al mismo tiempo, las empresas del sector eléctrico han comenzado a incluir cláusulas contractuales más estrictas en los acuerdos firmados con los estados norteamericanos, exigiendo garantías jurídicas adicionales contra rescisiones motivadas por razones políticas. Estas adaptaciones sugieren que, incluso en ausencia de una ruptura formal, el sistema ya está operando bajo supuestos diferentes. Hasta ahora, no hay consenso sobre si el episodio será recordado como una excepción aislada o como el comienzo de una trayectoria más amplia. Lo que se puede afirmar con relativa seguridad es que rompió una zona de estabilidad institucional que parecía consolidada. Incluso si el gobierno federal adopta una estrategia de contención, el precedente ya está establecido. Y según la reacción de los estados, los tribunales y los organismos multilaterales, en los próximos meses,
podrían surgir nuevas interpretaciones sobre el significado práctico de integrar un sistema energético continental en un contexto de creciente fragmentación política. Para los observadores atentos a los desarrollos institucionales, resulta evidente que los próximos pasos no dependerán solo de decisiones jurídicas formales, sino también de la forma en que los discursos públicos moldean las percepciones de legitimidad y previsibilidad. Dos factores cada vez más centrales para el funcionamiento de los sistemas interdependientes. Seguir estos movimientos ayuda a comprender lo que hay más allá de las declaraciones oficiales y los comunicados técnicos, y permite observar cómo seguirá redefiniéndose este escenario.